Realtro.com. Gracias y muy buenas tardes. Bienvenidos a Oriente Noticias. Hoy, como siempre, dándole desarrollo a un tema muy importante para el territorio colombiano, pero sobre todo para una de las minorías reconocidas y legalmente constituidas en Colombia, la comunidad LGTBI, que desde hace muchas décadas viene luchando por una igualdad de condiciones, una igualdad en los derechos de los que hoy disfrutan los ciudadanos colombianos en cada uno de los departamentos. Y es que ellos han logrado paso a paso, campaña tras campaña, voz a voz, estar ubicando y abriendo el parámetro de la igualdad de derechos para su comunidad. Es así como en Norte de Santander se evidenció hace pocos días el primer matrimonio igualitario. Una pareja de hombres, pues ante la ley, afirmaron amarse y querer convivir durante toda la vida. Tema que ha levantado la polémica alrededor del mundo, pero sobre todo en Colombia, donde la sociedad década tras década, como lo dije anteriormente, ha venido creciendo y evolucionando frente a este aspecto. Para ahondar en el tema, vamos a conocer un poco más de todo lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario, cómo la Corte Constitucional en Colombia dio el fallo para que se permitiera este hecho, y hoy por hoy, ya en Norte de Santander y en otros departamentos, se empiezan a evidenciar las primeras uniones. En el siguiente informe, conocemos un poco más de lo que sucede frente al tema. El matrimonio igualitario ya es un hecho en Colombia, y aunque los puntos de vista que se han generado frente al polémico tema son diversos, la ley en nuestro país aprobó en ese 2016 que las parejas del mismo sexo contrajeran matrimonio, implicando obtener los mismos derechos de una pareja heterosexual. Los primeros países en aprobar una legislación de este tipo fueron los Países Bajos en el 2001, Bélgica en el 2003 y España en el 2005. La lucha por la igualdad continúa por parte de la comunidad LGTBI en Colombia. Las parejas del mismo sexo buscan que no sean vulnerados sus derechos y poner un alto a las acciones que discriminan a las personas con otra orientación sexual, y que no por eso tengan que recibir un trato distinto al dado por la ley y la sociedad a los demás miembros de la población colombiana. En Norte de Santander, recientemente se realizó el primer matrimonio igualitario. Pero lo que diferencia este primer matrimonio igualitario aquí en Norte de Santander es que está compuesto por un venezolano y un colombiano. Es un matrimonio para muchos binacional. Les voy a presentar a uno de los protagonistas de esta historia. Él es Richard Viloria, ciudadano venezolano y quien desde hace algún tiempo reside en la capital del Norte de Santander. Su pareja es ciudadano colombiano y con quien contrajo matrimonio ante la ley exactamente hace 8 días atrás, el sábado anterior, cuando era 18 de junio, en una notaría de Cúcuta, frente a sus amigos y a varios medios de comunicación, pues firmaron el acta que hoy les afirma que su relación está ante la ley aprobada y son cónyuges en Colombia. Bienvenido, Richard. Es un placer tenerlo en Oriente Noticias y también hablar un poco de la historia y de ser ese primer matrimonio gay en Norte de Santander. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, muy alegre, ¿no? por la receptividad que ha tenido la noticia ante los medios. De verdad que no fue fácil desde el comienzo, pero la lucha valió la pena tanto para nosotros como para la población LGBTI en Cúcuta. Hablemos del proceso. ¿Cómo llega usted junto a su pareja a tomar la decisión de querer ante la ley afirmar, casarse e iniciar este nuevo camino? En realidad es algo que se venía hablando desde hace mucho tiempo, simplemente que no teníamos el conocimiento como tal de que la Corte podría aprobar el matrimonio igualitario. Fue un antes y un después de ese 7 de abril, donde la Corte Constitucional dio el primer sí. Desde ese entonces, de esa fecha, empezamos nosotros a lo que fue hacer el sondeo en las notarías, en todos los juzgados del Norte de Santander, y evidenciarnos que había mucha falta de información respecto al tema durante los funcionarios, hasta en la misma población LGBTI. De hecho, tocamos las puertas de varias notarías y vimos el descontento de algunos funcionarios, pero buscamos muchísima información, buscamos información directamente de Bogotá, recibimos ayuda de organizaciones que ayudan a las personas LGBTI, tanto aquí en Cúcuta como en Bogotá. Y de verdad que recibimos mucha ayuda y lo logramos, y la verdad que fue muy, muy fuerte.
Cuando ustedes toman la decisión, llegan ya el sábado 18 de junio a la notaría en compañía de su pareja, sus familiares, los amigos más cercanos, ¿cómo es el proceso minuciosamente? ¿Qué tienen que hacer frente al notario? ¿Cambia en algo el procedimiento a cómo se hace con una pareja heterosexual? Bueno, el mecanismo de lo que es la unión como tal, pues es completamente, si hablamos de derechos iguales, igual, ¿no? Por eso se llama matrimonio igualitario. La celebración sí se distingue un poco debido a la lectura de la sentencia, de la modificación del Código Civil en respecto a lo que se distingue en lo que es la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Por qué de pronto algunos aspectos que usted hablaba anteriormente cuando estábamos fuera de cámaras decía que no diferencian, pero sí dejan claro que no es una unión heterosexual, es una unión de una pareja del mismo sexo? El ejemplo, y si lo podemos mostrar ante las cámaras, la postura del anillo de matrimonio de ustedes, las parejas del mismo sexo, porque va en un dedo diferente al que se colocaría en un matrimonio heterosexual. Sí, bueno, nosotros como tal también lo quisimos hacer de esa manera para que se diferenciara, ¿no? Y fuera algo también que saliera del estereotipo de lo que hablamos de las parejas heterosexuales como tal. Durante la ceremonia estuvieron nuestros familiares y amigos muy cercanos y de verdad que muy contentos y alegres por la buena receptividad de los medios departamentales y nacionales hasta internacionales, los cuales se han interesado en saber que en la zona fronteriza se realizó el primer matrimonio binacional y que se están haciendo cumplir las leyes, tanto en las ciudades, en los departamentos amplios con mayor alcance de la noticia, hasta los más pequeños como son el norte de Santander y algunos todavía. Nosotros quisimos llevar la noticia para que toda la población LGBTI de Colombia y todas las personas que tienen miedo, todas las personas que han tenido miedo de acudir a una notaría por el hecho de que sus derechos no sean validados, no hay que tener miedo, hay que luchar y saber que tenemos derechos como cualquier otra persona. Mucha gente afirma o rechaza que el matrimonio se pueda dar en parejas del mismo sexo. Como miembro de la comunidad LGTBI en Colombia, ¿por qué la lucha a la igualdad de condiciones? Sabemos que los derechos deben ser para todos los colombianos y no deben ser vulnerados, pero precisamente cuando se habla de una igualdad, ¿por qué tanta insistencia? Bueno, en realidad sí hablamos de comentarios y hay mucho descontento, ¿no? Siempre vivimos en una población multiplural donde hay diferentes clases de religiones, políticas, formas de pensar, pero yo creo que hemos dado un paso muy trascendental en todo lo que son los derechos igualitarios. De hecho, hay personas que aún no sabían referente a todos los derechos, personas de la misma población que me comentaban por redes sociales, wow, que si se podía realizar, que vivían en el exterior sus parejas eran colombianas. Recibió muchísimos comentarios también religiosos, el cual uno tiene que tener paciencia y saber lidiar con eso. Igual vivimos y somos una sociedad pues muy de manera de pensamientos muy diversa. Richard, hay que dejar claro algo, cuando se evidencian tipos de situaciones como la que se registró en Estados Unidos, donde lamentablemente perdieron la vida gran cantidad de personas con otra orientación sexual o miembros de la comunidad LGTBI, ¿qué le lleva a pensar a usted de la situación que se está viviendo y de la evolución que ha tenido la inclusión del gremio a la sociedad actual? Para nosotros fue algo que nos afectó. De cierta manera quisimos rehusarnos a que el medio abarcara la noticia del primer matrimonio binacional en Cúcuta, pero un día nos paramos y dijimos, bueno, esa noticia también y ese logro para nosotros también tiene que ser para la población, por esas personas que murieron despiadadamente por una persona homofóbica, y saber que alzar la voz, saber que somos personas fuertes, luchadoras, y que de alguna manera con el primer paso damos cabida a muchísimas más parejas que quieran unir sus vidas en matrimonio civil. Y tanto nosotros es una responsabilidad ser el primer matrimonio igualitario en el norte de Santander,
ya que nos hemos comprometido con el departamento a ayudar por cualquier medio a cualquier persona de la población LGBTI en cumplir todo lo que son sus papeles y eso de las parejas que se quieran unir ante matrimonio. Richard, ¿qué viene para ustedes como pareja? Para su esposo Daniel Neme y usted, Richard Viloria, ¿cuál sería el próximo objetivo? Quizás adoptar cuando la ley ya tenga una amplia situación frente al tema, que también ha sido otro de los objetivos de la comunidad LGTBI. Cuando hablamos de igualdad de condiciones, es igualdad en todos los aspectos. Sí, claro, por supuesto, son cosas que muchas personas desconocen, pero ya las parejas gay podemos adoptar. En estos instantes, primero terminar de consolidar nuestro hogar. Ya nosotros tenemos un par de años juntos, en los cuales hemos logrado muchísimas cosas, pero lo que queremos ahora es tratar de consolidar nuestra unión y disfrutar. Y bueno, ojalá que gracias a Dios, así como nos permitió dar este paso, en un cierto tiempo podamos ya luchar también por esa parte de lo que es la adopción. Muchas personas coinciden en el tema de que, aunque no todas las personas cuando conocen que ya se permite el matrimonio igualitario, ya se permite la adopción entre parejas del mismo sexo, no significa que toda la comunidad LGTBI que comparte una relación sentimental quiera hacer parte de esas decisiones. Simplemente se lucha por la igualdad. ¿Cuál sería el mensaje de Richard como protagonista de esta situación para las personas que lo están viendo y que quizás por temor a lo que diga la sociedad no salgan y lo hagan, o por rechazo también en sus trabajos y en otros aspectos se abstengan a hacerlo? Es fuerte, no es fácil pararte medio de una cámara o dar una entrevista y hablar del tema, ya que sin que mis palabras ofendan, en gran parte de los malos comentarios que se dan, pues es también de la población. O sea, mi llamado es por qué nosotros como comunidad, como población LGBTI, por qué no ayudarnos, darnos la mano y saber que de alguna manera hay muchísimas personas con propósitos de ayudar, hay muchas asociaciones. O sea, ¿por qué el temor directamente de nosotros? ¿Por qué no clamar por nuestros derechos si ya lo tenemos, si ya la República Colombiana nos ha ayudado en ese aspecto? ¿Por qué nosotros mismos tenemos que discriminarnos? No sería lo más eventual, pero le hago el llamado a todas las personas que integran la población LGBTI en Colombia, de que nos integremos, de que trabajemos juntos para que con derechos, igualdad y mucho respeto lograremos muchísimos más derechos para nosotros y que seamos vistos como parte fundamental de una sociedad, ya que las personas de la población LGBTI son personas trabajadoras, somos personas luchadoras y perseverantes. Bueno, Richard, para finalizar, puntualmente, ¿cuál es la opinión frente a la postura de la Iglesia, que también es respetable, y quién es radical frente al tema? Bueno, yo leí ayer un texto del Papa Francisco donde decía que Dios es amor y que Dios abre las puertas y su corazón para todos, ¿no? Veo la excentricidad del fanatismo. O sea, yo siempre veía esta mañana en las redes sociales los diferentes comentarios donde decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué si tu Dios? Simplemente respondí un comentario en el que decía, o sea, tu Dios es mi mismo Dios, el Dios de todos, o sea, Dios es amor. Y referentemente a eso, pues, ¿por qué no la aceptación? O sea, de la Iglesia, yo creo que lo que son estos últimos 2 años, en realidad lo que es la Iglesia Católica ha cambiado un poco el punto de vista referente al tema. Yo creo que ¿por qué alejar a las personas de la condición homosexual de las iglesias si en realidad pues también creemos, o sea, es nuestro Dios? ¿Por qué quitarnos darnos la espalda y no afianzarnos? Vi algo muy relevante de las declaraciones de un pastor que decía comentarios muy aberrantes referente al tema, y me doy cuenta de que ¿por qué la exclusión? O sea, si es un solo Dios y Dios es amor.
Ok, pues Richard, agradecerle por su tiempo en Oriente Noticias y pues esperar de que su matrimonio funcione al igual que todos los matrimonios en Colombia, ya después de que lograron este gran paso dentro de la inclusión cuando hablamos de esta sociedad colombiana. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista. De verdad que quiero que este mensaje le llegue a todos los integrantes de la población LGTBI, especialmente del norte de Santander y ciudades cercanas, de que esto sea un solo paso para que ustedes cumplan sus sueños, que no les dé miedo, alzar la voz por sus derechos y que siempre busquen ayuda, que siempre hay personas y entidades comprometidas en la lucha de los derechos LGTBI. Bueno, pues ahí estaba Richard Viloria. Él es una de las partes de ese primer matrimonio binacional igualitario que se llevó a cabo en la capital del norte de Santander. Seguiremos hablando de este tema más adelante, el punto de vista de los profesionales de la psicología y otros puntos de vista que usted debe conocer. Ya volvemos con más de Oriente Noticias. No se muevan. Gracias por continuar con nosotros en Oriente Noticias. Le damos la oportunidad también a miembros de la comunidad LGTBI, quienes han venido luchando en norte de Santander por esa igualdad de condiciones, pero quienes lideran estrategias y proyectos que para la región y para su comunidad alcanzarían o significa un desarrollo cuando se habla de aceptación y de evolución como región y como sociedad. Vamos a darle paso y a saludar a esta hora de la tarde a Marcela Bosconi. Ella es miembro de la comunidad LGTBI en norte de Santander y también quien lidera los proyectos por parte de la institucionalidad frente al tema. Marcela, muy buenas tardes y bienvenida. Después de tanto tiempo, la ley en Colombia avala, Marcela, de que el matrimonio igualitario se evidencia en cada uno de los departamentos. En norte de Santander ya se evidenció el primero hace pocos días, además binacional, compuesto por un venezolano y un colombiano. ¿Cómo se siente la comunidad que usted representa al haber pues asentado este logro? Son aspectos importantes, Marcela, y hay que tocar de una cuáles son las metas que se proyectan ustedes. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya se habla de adopción por parte de la ley en Colombia, del matrimonio igualitario, pero ¿qué falta para lograr comprobar que la igualdad de condiciones está para todos los colombianos, sin discriminar cualquier minoría, hablando de la LGTBI aquí en territorio nacional? Marcela, ¿usted cree que hoy por hoy el rechazo hacia la comunidad gay o hacia las personas que manifiestan otra orientación sexual ha disminuido, ha evolucionado de pronto la sociedad frente al tema?
¿Por qué cree que para los gobiernos, no solo departamentales, sino a nivel nacional, es tan importante incluir la palabra inclusión en ese plan de desarrollo? Incluir la palabra aceptación, integrar a las comunidades dándole espacio a las minorías, hablando por supuesto de la que usted representa, para que se hablan o tengan un espacio en diferentes actividades laborales. ¿Por qué ahora para los gobiernos ha tomado gran importancia dar ese espacio en ese plan de desarrollo? Según su conocimiento, lo que ha analizado, lo que ha escuchado por parte de los miembros de la comunidad LGTBI, ¿faltan o no oportunidades a nivel laboral y de educación para los miembros de la comunidad? Marcela, hoy por hoy se pueden hablar entonces de garantías para los derechos en Colombia de la comunidad LGTBI. ¿Cuál es el análisis, Marcela, que le hace al cuestionamiento quizás o a los puntos de vista que se generan cuando ya se sabe que el matrimonio igualitario y la adopción en Colombia es válida? ¿Qué opina frente al tema?
¿Confía usted en que la sociedad del norte de Santander y en Colombia, por qué no en el mundo, los va a ir incluyendo, aceptando cada vez con el paso del tiempo de una manera más amable y evitando, por supuesto, el rechazo de diferentes puntos de vista? Pues Marcela, de esta manera hemos llegado al final. Agradecerle por su tiempo en Oriente Noticias, por dedicarnos a este espacio y por aclarar también los puntos de vista que su comunidad plantea frente a todos los temas que se convierten en noticia y que son analizados aquí en Oriente Noticias. Gracias por su tiempo y que tenga una feliz tarde. Pues bien, gracias a usted Marcela, muy buenas tardes. Nosotros nos vamos a una pausa y en minutos regresamos con más del desarrollo de esta temática hoy en Oriente Noticias. No se muevan, ya volvemos. Continuamos en Oriente Noticias, seguimos hablando de todos los procesos de inclusión y de las minorías, pero en este punto específico de la comunidad LGTBI. Toda esa búsqueda de respuestas, la lucha para que la igualdad de derechos se respete en Colombia y también para que cada uno de los ambientes o de los entornos se rechace totalmente las acciones que discriminan a la comunidad LGTBI o a las personas que tienen otra orientación sexual. Pero para hablar de los aspectos psicológicos, de cuáles son las reacciones, de cómo ha venido evolucionando la sociedad colombiana y a nivel mundial frente a este proceso de inclusión y de aceptación, tenemos expertos aquí en Oriente Noticias. Le damos la bienvenida a la doctora Graciela Espinel. Ella es psicóloga clínica y quien hace un amplio recorrido, pero también minucioso, cuando entendemos las reacciones, pero también exigimos que los derechos se respeten por parte de estos sectores. Bienvenida, doctora Graciela, a Oriente Noticias. Como siempre, es un placer tenerla acá. Y yo feliz de estar aquí con ustedes, esta es mi casa. Así es, usted lo ha dicho. Iniciamos hablando de ese análisis que se le tiene que hacer obligatoriamente desde el punto de vista psicológico al hoy por hoy llamado matrimonio igualitario entre las parejas del mismo sexo y que ya es aceptado por la ley en Colombia. Sí, yo creo que es un gran paso que se ha dado hoy en Colombia. Lógicamente nosotros somos de una cultura patriarcal, machista, en donde mucha gente todavía se resiste a esto, pero hay que girar, hay que estar en la época y hay que mirar que hay unas nuevas formas de amar que anteriormente no se consideraban, pero hoy sí. Y yo creo que hay que hacer la inclusión, respetar las opiniones ajenas y llegar a acuerdos, porque eso también genera paz. Cuando hablamos del rechazo, de la falta de tolerancia, de la discriminación que hoy por hoy se ven en distintas partes del mundo, incluyendo el territorio colombiano, porque también tenemos que decirlo,
¿cuál sería el proceso o el mecanismo para ir de pronto abriendo un espacio más amplio? Ya se ha logrado para que la gente de la comunidad LGTBI, los gays, las lesbianas, transexuales, travestis, todos los que la componen, estén ocupando roles que anteriormente no se ocupaban en una sociedad. Yo creo que lo primero que hay que ver es que eso es una cosa voluntaria de cada quien, en donde los demás debemos respetar. Es el primer paso. Yo no tengo por qué inmiscuirme en la vida de una persona, de lo que él quiere hacer o de lo que ella quiere hacer. Cada quien es libre de escoger su orientación sexual y eso hay que respetarlo. Ahora, hoy en día en el mundo entero eso se está aceptando. Lógicamente, no es una cosa tan fácil, por lo que decíamos al principio. Mucha gente se resiste a esto porque somos de una cultura diferente, una cultura que ha manejado siempre lo que es la familia nuclear, papá, mamá e hijos. Entonces dar un salto cuesta trabajo, pero no es imposible y hoy felizmente vemos que los jóvenes no tienen ninguna preventa contra esto, jamás. Usted oye a un niño, dice sí, él es gay y es mi amigo. O sea, qué bueno que las nuevas generaciones aceptan muy bien todo el paso que hay que dar y yo creo que hay que trabajar un poco con las comunidades que todavía se resisten, por lo menos para que no le falten al respeto a ese tipo de personas, ¿cierto? Que son ciudadanos colombianos igual que nosotros, que tienen una orientación diferente, pero que merecen ser incluidos porque son personas normales como todos nosotros. Una de las noticias que ha generado más conmoción a nivel mundial fueron los hechos lamentables que se registraron en Estados Unidos recientemente, donde tantos miembros de la comunidad LGTBI a nivel mundial perdieron la vida a manos de una persona que decidió de una manera acelerada arremeter a disparos en un lugar público, una discoteca precisamente. ¿Cuál sería el estudio que se le hace a ese tipo de personas que evidencia su rechazo de pronto a las acciones o actitudes de la comunidad gay con este tipo de catástrofes? Bueno, primero que todo es una persona enajenada mentalmente, es decir, no es una persona normal. Él tenía su rechazo a todo ese tipo de personas, pero también a las mujeres. Las mujeres entraban dentro de ese rechazo. Oía yo una entrevista que hicieron, entonces no era solamente a ese tipo de personas, sino a todos en general. Él tenía un problema y era el síndrome del emperador. Se creía mejor que todos y que mandaba sobre todos. Eso es un problema mental que lo llevó pues a tomar una determinación equivocada que tiene hoy pues a muchas familias sufriendo, llorando, ansiosos por las brutalidades de una persona que sale a la calle y que mentalmente está enajenada. Ok, doctora Graciela, en Norte de Santander, esta noticia de haber evidenciado que se haya registrado el primer matrimonio binacional igualitario, porque está compuesto por un ciudadano venezolano y otro colombiano, pues ha generado de pronto la apertura de que las otras parejas del mismo sexo se animen a hacerlo. Hablaba nuestro invitado con quien abrimos nuestra emisión de que más de haber logrado el apoyo de la ley en Colombia, de haber logrado un derecho que debe ser igual al de los heterosexuales hoy por hoy en nuestro territorio colombiano, han ganado una obligación y un compromiso en mantener su unión y dar ejemplo. ¿Cómo le hace usted el estudio a esto? Bueno, yo creo que sí. Ya abriéndose la puerta por primera vez, muchos entrarán por ese portón. Y yo creo que también ese es el inicio para que muchas personas que se resisten a eso entren en razón de que son personas normales y que cada quien toma una decisión que quiere en su vida, así como una persona heterosexual determina no casarse, determina casarse, es decir, cada quien tiene una determinación en su vida y cada quien manda en sí mismo. Entonces nadie tiene por qué inmiscuirse ni rechazar la opinión de los otros. Yo creo que es que a los colombianos, a ese tipo de comunidad que rechaza, también le falta muchísimo la tolerancia y ese respeto a la opinión del otro. A veces nos creemos con derecho de juzgar, no somos nadie para juzgar, cada quien toma su vida y toma lo mejor que puede. Ahora, una pareja del mismo sexo puede ser tan normal y tan bonita como una pareja heterosexual. Y muchas veces yo diría que ese tipo de personas dan como lecciones de vida que a veces los heterosexuales no sabemos dar. Entonces yo creo que es una cosa bonita de aceptar, ver que eso es una opinión de cada quien y que cada quien toma la decisión y que hay que aceptar esa decisión.
Hablábamos con también el invitado y le decíamos, le dejábamos claro que si el siguiente paso, ya después de haber afirmado ante la ley esta unión, era adoptar. Ellos buscan la igualdad de condiciones, así como en el matrimonio igualitario, también en la adopción de los pequeños. Ese es un trabajo de pronto más complicado y que ha generado mucha más controversia a nivel de país. Pero ¿usted cree que las personas gays están preparadas, al igual que los heterosexuales? Se ha colocado infinidad de veces en tela de juicio que si sí o que si no se le entregue en adopción una criatura en Colombia. ¿Cuál es el estudio que se le hace desde el punto de vista psicológico para los que lo aceptan y quienes son los beneficiados? Bueno, a ver, quienes lo aceptan, pues están de acuerdo con que son parejas normales que pueden adoptar niños. Quienes no lo aceptan, lo que dicen es, si el niño tiene una orientación sexual normal y ve alguna cosa extraña, puede girar a la forma contraria. Eso no es cierto. Cada quien nace con una personalidad y una estructura endocrina donde cada quien tiene muy señalado lo que es sin necesidad de que nadie le muestre nada. Porque eso son endocrinamente hormonas. Cuando uno nace con las hormonas en su tope, pues cada quien decide lo que quiere. No es cierto, eso es un mito, que creamos que porque son dos mujeres o porque son dos hombres, los niños van a tomar una determinación equivocada, no. Y muchas veces esas personas pueden formar una familia mucho más bonita que la que hemos formado muchas veces nosotros, en donde hay tanta violencia intrafamiliar. ¿Qué decirle a las personas que se definen como homofóbicas y sobre todo hacerle el estudio al término, porque hoy por hoy vemos que el desarrollo de la sociedad en esos procesos de inclusión que tanto se están implementando por los gobiernos, no solo a nivel nacional, sino en los gobiernos departamentales, donde se les está dando espacio a todas las minorías, a la comunidad LGTBI, a la comunidad indígena, a todos los aspectos que comprometen el desarrollo social? ¿Qué decirle a esas personas que se definen homofóbicas? ¿Cómo se definen ellos desde el punto de vista psicológico? Mire, el homofóbico es una persona que no acepta ese tipo de relación, pero difícilmente hay muchos homofóbicos que han ido a mi consultorio a llorar porque su hijo mayor o su hija menor o la del centro resultó metida en algo que él no acepta. Y dolorosamente les toca aceptar, porque los hijos cuando ya crecen y toman determinaciones, nadie puede decir que no. Entonces el homofóbico sufre muchísimo porque cuando le toca el turno y le toca aceptar, es muy duro, pero estamos haciendo un trabajo con ese tipo de personas que acuden precisamente a consulta los escuchamos primero, pero luego les damos pues, como una teoría acepta de las nuevas formas de amar y su respeto, y algunos, aunque les cuesta mucho trabajo, entran por el aro y ya dejan tanto como de discriminar ese tipo de personas. Estamos haciendo un trabajo de tú a tú para lograr que, por ejemplo, no haya burla, porque es lastimoso que una persona de esa sea objeto de burla cuando no tiene por qué. Cuando, como dicen ahora, son nuevas formas de amar. Surgieron en esta modernidad otras formas de amar que desconocíamos que existían, era un secreto a voces, pero que no eran aceptadas antes. Ahora se está aceptando y hay que aceptarlo, de hecho, hay que aceptarlo. El mundo continúa, el mundo gira y no nos podemos quedar parqueados en una sola parte. Pues doctora Graciela, usted hace un análisis completo de la situación que hoy se registra en Colombia y a nivel mundial. Algunos países tomaron la delantera cuando legislativamente pues decidieron permitir el matrimonio igualitario. Colombia en este 2016 da el paso y también la comunidad LGTBI da un paso y un logro. Ellos lo definen como un logro dentro de tanta problemática y rechazo que aún se evidencia en esta actualidad. Nosotros vamos a hacer nuevamente una pausa para comerciales. En minutos regresamos con el bloque final y con el último análisis que le va a hacer nuestra experta en psicología y profesional de la materia a toda esta problemática que para muchos se ha tornado un dolor de cabeza, para otros una evolución de los tiempos. Ya volvemos con mucho más de Oriente Noticias, no se muevan. Continuamos en Oriente Noticias. Doctora Graciela, retomando el tema, el análisis que se le hace desde el punto de vista psicológico, por supuesto, a las parejas del mismo sexo. ¿Su convivencia puede ser igual o mejor que las heterosexuales? ¿Se habla en mitos también
o en conversaciones o quizás puntos de vista que se escuchan en redes sociales y se leen, en que la promiscuidad se evidencia un poco más en las parejas del mismo sexo que en las heterosexuales, que quizás no tienen los mismos cuidados, que ven las cosas con una manera más ligera. ¿Mitos o realidades? Yo diría que son mitos, porque igual son adultos. Y los adultos, por adultez, tenemos experiencia de la vida. Entonces yo no creo que eso sea cierto. Igual cuando uno quiere ser papá o mamá, pues es cuando mayor cuidado tiene uno. Y eso es lógico, ni siquiera es de pensar. Es una cuestión lógica por adultez. Entonces no es cierto, son mitos que le encaraman al asunto para ponerle arandelas y problemas. 6 votos aprobaron esta ley o que sí se lograra evidenciar en Colombia el matrimonio igualitario. 3 votos en contra. Hasta en la Corte Constitucional se vio de pronto el desacuerdo en que sí o en que no. Es momento de hacerle el análisis al panorama nacional a nivel psicológico. ¿Colombia ya está creciendo, está evolucionando en el tema? Sí, yo creo que sí estamos evolucionando. Hoy encontramos por lo menos un 70% de personas que aceptan este tipo de relaciones y un 30% que es renuente a decir no, no estoy de acuerdo, son los que pelean para la no adopción, lo ven como un mal ejemplo, pero realmente, como yo decía al principio, el mundo gira y no podemos quedarnos instalados en una sola parte, tenemos que avanzar. Y el avance se da en la medida en que nos modernizamos, en la medida en que nos volvemos tolerantes, porque ese es un problema de nosotros los colombianos. La poca tolerancia nos lleva a no aceptar la opinión del otro, a no aceptar, a sacar de un lado esas personas con las que yo no estoy de acuerdo. Hay que tener en cuenta que son ciudadanos colombianos iguales que nosotros, con una forma nueva de vivir, de amar, de ser colombiano y de disfrutar de todos los beneficios que disfrutamos todos los colombianos. Sigue la lucha por parte de la comunidad LGTBI. Hasta aquí no se detiene cada logro que han conseguido. Ellos manifiestan que van a seguir buscando otros beneficios, la igualdad en sus derechos. ¿Cuál sería el compromiso que debe tomar entonces la comunidad frente a ese tema, a esa búsqueda de igualdad que no para? Yo creo que mientras ellos sigan luchando, conseguirán todo lo que se proponen. La dicha vence lo que la constancia no alcanza. Entonces yo creo que sí, ellos tienen que ser constantes y perennes en su lucha y cada día buscar el apoyo de todas las personas que de pronto dicen no y lograrán muchos beneficios porque ellos tienen derechos legales, jurídicos, como los tenemos todos. Y eso tendrá que ser así y tendrán que luchar porque supongamos una pareja igual que se casa, del mismo sexo, se muere una persona, han vivido toda la vida, a ella le corresponden o a él todos los beneficios económicos que la otra persona deja, porque esa es otra discusión, ¿no? No, así como mujeres y hombres tenemos derecho igual, todos los colombianos estamos en la misma posición y hay que lograrlo. Hay un aspecto para ir finalizando y dándole ya de pronto una conclusión a todo el tema y es la educación en Colombia. Está orientada la educación, está lista por parte de los educadores, de los planteles educativos para abrir la mente de los pequeños y no inducirlos porque en ningún momento se busca que de una u otra forma lo induzcan. Usted lo dejó claro. Quizás la persona gay que decide tomar esta decisión no nace, sino toma la decisión después del desarrollo de su personalidad. Pero la educación en Colombia está lista, está enfocada para esto. Yo diría que mientras haya personas, digamos, de una edad media, no es tan factible, porque son personas que vienen de una cultura patriarcal y rechazan totalmente eso, ¿no? O sea, como esos personajes que están por jubilarse, o que les falta un poco para jubilarse, son los primeros oponentes. Los jóvenes sí están listos, que lo tomen como son ciudadanos colombianos que tienen unos derechos que tienen que incansablemente luchar para conseguirlos. Quien lucha, consigue. El pie de lucha se alcanza lo que la dicha no alcanza. Eso es así. Tienen que seguir luchando para lograr jurídicamente lo que en derecho les corresponde. Bueno, pues agradecerle, doctora Graciela, por su tiempo con Oriente Noticias, por analizar esta situación, por invitar a nuestros televidentes a que entren y hagan parte de este proceso. Bueno,
Muchísimas gracias por invitarme. Yo siempre estoy feliz en mi casa. Así es, que tenga usted una feliz tarde. Pues nosotros de esta manera llegamos al final del análisis que hoy por hoy se abrió en Oriente Noticias. El matrimonio igualitario, la adopción entre las parejas del mismo sexo y otras tantas situaciones que usted y nosotros hacemos parte aquí en Norte de Santander y en el territorio colombiano. Canaltro.com